Un saludo a la doctora Marina González. Mi nombre es Cristian Buitrago, yo soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la clase del Seminario de Investigación Educativa y quiero hablar acerca de el enfoque que voy a trabajar en mi proyecto de investigación referenciado con 5 estudios previos y las preguntas que se plantean de sus estudios. El título de mi estudio parcialmente es Percepciones y experiencias sobre los factores que generan la motivación en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera y su posible incidencia en el rendimiento académico. Como introducción, deseo leerla de manera literal. Dice que este proceso de lo que se realiza en este trabajo busca llevar a cabo esa revisión de esas investigaciones que se seleccionaron en las cuales encuentro alguna relación con la propuesta de la investigación que yo pretendo realizar, en donde se revisan esos planteamientos, las problemáticas, los fenómenos y los objetivos, hallazgos y especialmente las preguntas que se plantean en esos proyectos que puedan servirme de soporte para poder mirar las experiencias que sus investigadores tuvieron, que puedan servir de soporte para poder guiar mi estudio. Con lo que plantean en el documento de Abreu, Parra y Molina del 2012, en donde plantean que esas preguntas son la manera de poder organizar el estudio y dando la relevancia a lo que realmente es importante para poder estudiar esos aspectos que son relevantes. En mi estudio planteo el título tentativo, que son las percepciones y experiencias sobre los factores que generan la motivación en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera y su posible incidencia en el rendimiento académico. La pregunta de investigación que se plantea es cuáles son esas percepciones y experiencias, tanto de docentes como de educandos, sobre los factores que generan la motivación en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera y su posible incidencia en el rendimiento académico. Entonces cabe resaltar ahí que en esa pregunta hay 3 factores que se desglosan en las categorías. En la categoría principal está la motivación en el aprendizaje del inglés. La categoría secundaria son los factores de esa posible influencia en las que yo planteo unos factores que son el elogio, el uso de guías, juegos y recursos de las TIC. Y la categoría terciaria es el rendimiento académico y la conexión que éste puede tener con la motivación. Pues como se plantea en categorías, es un enfoque metodológico cualitativo en investigación-acción. El primer estudio que referencié es un estudio internacional que se realizó en China en el 2023, en donde allí se plantearon como título el efecto de la motivación para aprender inglés en el rendimiento académico de estudiantes de inglés en China. Esos estudiantes eran mayormente estudiantes universitarios y aquí se pretendía examinar cómo ciertos rasgos de la personalidad podrían modificar la relación entre la motivación para aprender el inglés y el rendimiento académico. Em, Se tomaron en cuenta 273 estudiantes y la manera en que se aplicó el instrumento fue por medio de una encuesta em, donde se visualizó la opinión de los estudiantes con relación al aprendizaje del inglés y su motivación para eso. Entonces hay 2 variables que es la motivación para aprender el inglés y el rendimiento académico. Fue un estudio cuantitativo, correlacional y explicativo. Dentro del estudio internacional que investigué, el segundo fue en España, llevado a cabo en el 2022, en donde aquí se plantea la influencia de la motivación en el aprendizaje del inglés. Em, Esta fue una propuesta en donde el investigador tomó 8 actividades para mirar cómo esas actividades lograban motivar a estudiantes de segundo de primaria. En el Colegio León Felipe en Valladolid, España, se tomó como instrumento 3 estudiantes, que son niños entre 6 y 7 años, y las estrategias que se revisaron fueron juegos, canciones y dinámicas de aula y el uso de las TIC. Se trabajaron por categorías en este proyecto y esas fueron la motivación, eh,
Intrínseca y extrínseca, las estrategias de aula motivadoras, actitud del profesorado y la participación y disposición del alumnado ante esos o esas actividades que se implementaron. El enfoque metodológico fue cualitativo, descriptivo y teórico práctico, según lo que está en el documento. En el tercer estudio revisado, que es el estudio nacional en Meta Colombia en el año 2022, en la institución educativa San Francisco de Asís, que está en mi país, en Colombia, se tomaron 24 estudiantes de grado sexto noveno, se aplicó un cuestionario de 5 dimensiones de metas vitales, actitudes con relación al aprendizaje, los motivos personales de los estudiantes para aprender, condiciones de estudio y estrategias de aprendizaje. Se aplicó un instrumento de entrevistas semiestructuradas. Este proyecto tiene como título el efecto de la motivación en el rendimiento académico del área del inglés. Y la pregunta de investigación planteada es: ¿cuál es la relación entre la motivación y el rendimiento escolar de los alumnos en la asignatura del inglés de la institución educativa San Francisco de Asís? Es un estudio cuantitativo, el enfoque metodológico utilizado, y tiene unas variables que son la motivación, que es la independiente, la motivación intrínseca y extrínseca, y una variable dependiente que es el rendimiento académico en la asignatura del inglés. El otro estudio que revisé fue realizado en el Casanare en el 2022 en Colombia. Ese es el segundo estudio nacional, y plantea como título la motivación y las estrategias de aprendizaje del inglés mediante una plataforma virtual, que se vincula a lo que yo quiero plantear también de esas formas que se pueden motivar los estudiantes. Y la pregunta de investigación que se planteó es: ¿en qué medida el uso de estrategias de aprendizaje mediante la plataforma virtual motiva el proceso de aprendizaje y mejora las competencias comunicativas y el nivel de inglés de los estudiantes de grado séptimo de esa institución educativa José María Córdoba en Casanare? Es una investigación de carácter cuantitativo, descriptivo, experimental, y tiene como variables el uso de las estrategias de aprendizaje mediante una plataforma virtual que se trabajó específicamente en Google Classroom, en- con unas actividades didácticas creadas por el investigador, y una variable independiente que es el nivel de inglés y competencias comunicativas. Y finalmente, un estudio local llevado a cabo acá en Ibagué, en donde yo resido, en el año 2024. El investigador planteó como título las experiencias y percepciones sobre el uso de dispositivos móviles en el aula de grado 11 de la institución educativa técnica Ciudad de Alcalá. Este se conecta con el tema de los factores, que uno de los factores que yo considero que pueden generar motivación en los estudiantes es el uso de las tecnologías en el aula y las aplicaciones que se pueden trabajar a través de ellas. Y el investigador planteó como pregunta: ¿cuáles son las experiencias que tienen los estudiantes y maestros de 11 de la institución educativa técnica Ciudad de Alcalá respecto al uso de dispositivos móviles en el entorno de aprendizaje del aula? Esta fue una investigación cualitativa en donde el investigador lo que hace es un análisis de los fenómenos que ocurren en el contexto y en la observación que realiza. Y al ser cualitativa, pues maneja unas categorías que son las experiencias tanto de docentes y experiencias y percepciones tanto de docentes como de estudiantes, y las percepciones del impacto pedagógico que tienen los móviles en la parte pedagógica del proceso educativo. Personalmente considero que debe, tras hacerse una trazabilidad de todos esos estudios y la manera en que cada uno de ellos puede aportar de manera directa al trabajo que yo pretendo realizar, vinculando lo que es la motivación, factores que generan la motivación, y la manera en que estos factores que generen cierta motivación en los estudiantes puedan generar una mejora de alguna manera en el proceso de los resultados académicos de los chicos. Em, Teniendo en cuenta que pues hay diferentes estilos de aprendizaje y diferentes tipos de inteligencias en el tema de cómo aprendemos, y que no todos aprendemos de la misma manera. Y que al ser un estudio cualitativo, em, durante el camino del proceso de la investigación van a ir surgiendo más preguntas que van a requerir una observación y un análisis adecuado.
y espero que los instrumentos que se apliquen sean los adecuados. Muchas gracias.